¿Qué decir, Manuel, del momento que en este momento se vive con el tema petrolero? Bueno, hay que volver a poner el tema en su enorme dimensión, en cuanto a los intereses del país, como lo has señalado tú. El control, el dominio de la energía es el dominio y el control de un país. ¿Sí? Por eso México, por razones históricas, estableció este estatuto que hoy quieren destruir. Lo dice el Wall Street y lo dice el New York Times y el Financial Times, ¿verdad? Se está con esto enterrando, se dice, el legado de esa revolución que ha impedido que haya inversión extranjera en la explotación del petróleo mexicano. Lo que están planteando aquí, que aparece muy claramente, que comentábamos en el Wall Street Journal, es el acabar, el enterrar la revolución mexicana, que es la Constitución mexicana. Si cuando dices la revolución, la revolución, el pacto nacional está en la Constitución. ¿Qué es lo que establece la Constitución? Establece que el subsuelo es propiedad de la nación. Uno, que provocó grandes conflictos con Estados Unidos. Establece que la exploración y la explotación del petróleo es exclusivo para el Estado mexicano, y establece que la renta petrolera es para beneficio del país. Es el organismo, es la actividad central que permite a este país, si está bien manejado, cosa que no ha estado bien en los últimos años, desarrollar al país en torno de la energía. Ahora, ¿qué es lo que está proponiendo aquí Peña Nieto? Pues está proponiendo, aunque lo diga una y otra vez, que no va a privatizar. Dejemos claro que no vamos a privatizar. Bueno, se necesita cachaza, dirían, para usar una palabra delicada, decir que no van a privatizar cuando de lo que se trata es precisamente de desnacionalizar la Constitución de la República. Primero está el principio de que la explotación del petróleo es exclusiva del Estado mexicano por razones de seguridad nacional. Lo dice la reforma constitucional. No podemos permitir que los extranjeros dominen la explotación del petróleo porque sus intereses son diferentes a los nuestros, y eso sigue siendo válido hoy. Al establecer la explotación petrolera ya por parte de empresas extranjeras, y no cualquiera, ya aquí están apuntadas, son las grandes, la British Petroleum, la ExxonMobil, todas estas enormes que salieron en 38, regresan. Hay entonces una privatización y desnacionalización de la explotación y la desnacionalización de la renta petrolera. Bueno, ¿cómo puede decir el presidente, y luego Camarillo lo vuelve a decir, que no es privatizar eso, es desnacionalizar? ¿Verdad? Porque aquí lo establece perfectamente claro el mecanismo en el Wall Street Journal. Las empresas extranjeras van a llegar con concesiones, ¿verdad? Y lo dice Peña Nieto cuando habla allá, y les dice, vamos a reformar la Constitución para garantizarle a las empresas extranjeras su seguridad en sus recursos, ¿verdad? Y eso significa todo un mecanismo que implica echar para atrás todo lo que la Constitución establece. Uno, echa para atrás el dominio del subsuelo. Explico por qué. Y aquí lo están diciendo, porque al entregar concesiones, entregan la explotación del petróleo, es decir, a intereses transnacionales que están garantizados por tratados y por la fuerza física y por lo que consideran los americanos la seguridad energética de Estados Unidos. Pero se dice, Manuel, y citamos otra vez al periódico estadounidense, que se pagará con dinero, no con petróleo. Sí, esa es una argucia. Y lo dice cada vez para satisfacer algunos el nacionalismo mexicano. Ese nacionalismo, no les vamos a dar el petróleo, dicen, el esquema es pagarles el petróleo lo que valga al precio de mercado. De mercado, que es exactamente lo mismo, ¿verdad? Es darles una parte importante de la renta petrolera. Entonces, van en contra del artículo 27 en cuanto al dominio del territorio, porque al entrar estas empresas y tener ya el derecho de explotar el petróleo, acuden, que es lo que dice aquí también, y ese es el mecanismo, a los bancos para que les presten para explotar. En consecuencia, ese petróleo ya es de ellos. Aunque el precio del petróleo como quede, ¿verdad? Y dicen que van a llevarse, probablemente dicen, el 30% del valor del petróleo, ¿no? Eso
todavía está por verse, ¿eh? Dice textualmente, en el caso de la producción privada de petróleo y gas, la agencia, que se habla de una agencia nacional de petróleo que se crearía, pagaría los costos de producción de las empresas y la ganancia, efectivamente la palabra es la ganancia, sería repartida entre el Estado y las compañías, según las fuentes del periódico estadounidense, y no se ha determinado, aunque un funcionario de alto nivel dijo que podría ser de alrededor del 70% para el Estado mexicano, y se entiende que el 30% de las ganancias para los corporativos. Bueno, ahí ya tenemos una pérdida inmensa de recursos para México, porque cuando hablan del costo de operación que se les tiene que devolver a las empresas, todo el costo que tengan, y queda la ganancia que se la distribuyen en 70-30, que no es así en lo que han hecho en el mundo, ¿eh? Los brasileños porque es al revés, ¿verdad? Y terminas tú en un problema porque así son las transacciones. Pero ¿cómo al revés? Sí, 70-30 para ellos y 30 para el país. No, pero es al revés. Aquí se supone que es 70 para aquí, pero en Brasil yo tengo los datos que era muchísimo más. Aquí se dice 70 para el país y 30 para las empresas, así se entiende, ¿no? Bueno, claro. Pero eso dice... Dicho por un funcionario de alto nivel que le adelanta al Wall Street Journal cómo están pensando las cosas. Tú dices, en otros lugares del mundo el porcentaje es distinto. Es mucho más. En Brasil es muchísimo más. Pero ahí ya vas pagando los costos, y los costos son ganancias para las empresas también. De manera que privatizas el subsuelo, ¿verdad? Porque queda en posesión ya, y el derecho de los norteamericanos de defender esa posición que está ahí. Privatiza la explotación porque ellos son los que van a explotar y van a explorar todo lo que se requiera. Y finalmente privatizas la renta petrolera. Entonces, eso es la desnacionalización, como lo dicen ellos, echar para atrás la exclusividad del Estado de mantener la explotación del petróleo por razones de seguridad nacional. Yo nada más quisiera que pensaran los mexicanos, los que están oyendo a Peña Nieto decir esta cosa tan sencilla: ¿qué vamos a hacer si tenemos aquí, por todo el territorio nacional, a la British Petroleum, a las empresas que aquí señalan, las grandes petroleras, que son las que explotan en Irak ahorita, son las que están explotando, y a Libia, son las que están explotando en todo el mundo? Aquí lo que haces es perder inmediatamente soberanía. Es una barbaridad meter a las empresas transnacionales, a estos monstruos que representan los intereses de sus países norteamericanos esencialmente. Y ahí voy. ¿Por qué? ¿Por qué esta entrega de, digamos que el que dijo 30%, ¿verdad? Es cierto? De ganancias. Tú sabes que de las ganancias, pero ya pagaste... Sin costo de operación. Pero ya les pagaste todo el costo de operación. Que eso tendría que hacerlo Pemex, que es eficiente en su operación, aunque digan lo contrario. ¿Y qué pasa con que el 40% del presupuesto de la nación depende de Pemex? No tocan ese asunto, ¿verdad? Bueno, viene la reforma fiscal. Ya viene la reforma que va fiscal. a ser en simultáneo, nos dijo el secretario de Economía ayer. Claro. Cuando le pregunté, dijo, bueno, le dije, ¿cuál va primero, la fiscal o la petrolera? Y dijo, están tan intrínsecamente vinculadas que pues prácticamente será simultánea por eso, la presentación de iniciativas. Porque si